Hola, buenas, soy Herminio Vázquez y en el vídeo de hoy, el primero del año, vengo a hablaros de todas aquellas energías a nivel de registros acásicos de información que vamos a estar moviendo durante este mes de enero de 2021 a nivel de individualidad y también desde el colectivo. Es el primer vídeo del año y me hace mucha ilusión porque hay muchos aspectos de los que hablar y iremos detallando en siguientes vídeos a medida que vayan pasando las semanas. Pero en este vídeo sobre todo es dar una pincelada genérica de lo que vamos a estar moviendo. Sobre todo desde el año pasado, diciembre, finales, noviembre, estábamos trazando como ese camino hacia dónde vamos. No era tanto concretar el camino, porque el camino ya estaba ahí, sino alinearnos a ese camino a nivel de propósito del ser, en el cual estamos transitando, pero que muchas veces, por no tomar conciencia o por no anclarnos en esa dirección de hacia dónde vamos, nos perdemos y no somos capaces de poner coherencia a nivel de elecciones, a nivel de límites, a nivel de relaciones, y hace que podamos sentirnos como mucho más desorientados. Por tanto, después de definir o sentir que a nivel interno ese camino está trazado, toca averiguar durante este mes de enero todo aquello que necesito expresar o que estoy expresando en este momento, sobre todo a nivel estructural. Y cuando guías y maestros se refieren a estructural, hay muchos matices ahí que voy a mencionar, pero sobre todo el concepto de estructural es todo aquello que me da la capacidad de expresar con mi realidad, con mis actos, con mis vivencias, aquello que el ser, que mi alma, que mi personaje realmente viene a expresar, y todo eso alineado a mi verdad interna. Por tanto, así como título de este mes de enero es el concepto de expresar, más que comunicar, matizan mucho que es expresar. Y en realidad ese concepto casi que lo envuelve todo a muchos niveles y es lo que vamos a pretender comprender. No obstante, sí que es cierto que ese expresar, todo y que analizaremos, por ejemplo, a nivel de columna vertebral, a nivel de sacro, a nivel de dorsales, cómo se está expresando incluso a nivel de chakras. El punto de origen de este mes es chakra laringeo, ligado a cervicales, a nivel de ese expresar de mi verdad interna a nivel de corazón. Para ello, los hermanos pleiadianos nos van a estar asistiendo durante todo el mes, sobre todo porque hay una energía de conectar con el origen, y con el origen desde la perspectiva de pactos. Por varios motivos que ahora mencionaré, pero antes de irme a ese concepto de pactos, que ahí hay bastante tema por explicar, nos vamos a un ejercicio que los hermanos pleiadianos nos proponen ligado a este expresar, que es analizar durante todo este mes en qué estado o qué están expresando en este momento cada uno de mis chakras dentro del cuerpo, que son esos puntos, vórtices de energía. Y también a través de ellos sentir o poner conciencia dónde estoy entregando o por dónde todavía estoy perdiendo energía a través de estos centros energéticos que son los chakras. Eso lleva tiempo porque no es en un solo día analizar, sino es a través de ejercicios de meditación, a través de ejercicios de introspección que cada uno conozca, analizar, observar y sentir cada uno de los chakras y entender en qué estado están, qué están expresando y sobre todo por dónde estoy todavía perdiendo energía. En eso, quien lo sienta puede pedir ayuda a los hermanos pleiadianos para poder comprender lo que está sucediendo a nivel energético internamente todavía,
para poder generar las nuevas estructuras energéticas a nivel de mi vehículo de luz, de mi campo electromagnético, para poder, sobre todo en febrero, anclar esa expresión de mi ser y poder ejecutar de forma como mucho más clara en ese camino que veníamos trabajando noviembre, diciembre, todo el año de 2020, que ya está trazado y ahora solo queda seguir avanzando. Por tanto, es un mes donde voy a sentir que puedo avanzar mucho a nivel de estructurar mis nuevos proyectos, mis nuevas realidades, lo que siento que vengo a hacer. Y en caso de que no haya claridad todavía en ese camino trazado, aunque sea desde la intuición, sí que voy a tener que hacer un trabajo previo de pararme y ver qué patrones de información, qué creencias limitantes todavía están impidiendo que pueda sentir ese camino trazado a nivel de propósito de vida, a nivel de el ser expresando desde mi encarnación. Una vez tengamos eso hecho eso que ya se da por hecho y ya estamos en esa segunda fase de enero de estructuras, de expresar, hay otra parte importante que es aquello que mencionaba que son pactos y sobre todo entender qué pactos origen todavía siguen activos a nivel de principales heridas del alma. Es decir, revisar energía que pueda estar moviendo desde Lemuria o Atlántida a nivel de grandes emociones, ya sean la culpa, ya sea el rechazo, ya sea la negación, ya sea el abuso de poder, ya sea el abandono, como aquellas grandes heridas álmicas que he estado arrastrando desde el origen por un pacto que tracé, que pacté para poder comprender mi realidad, para comprender mi propósito y para comprender quién soy respecto a la fuente. Es momento de dejar de vivirlo desde la herida y este mes de enero se abren todos aquellos portales energéticos dimensionales que me van a facilitar la comprensión y la disolución de todos aquellos pactos, ya sean ligados a la culpa, sea ligado al abandono, sea ligado a lo que sea, pero a aquel pacto contundente origen que me obliga a trazar el camino que he vivido hasta ahora desde el dolor, desde la herida, pero que es posible disolver. Esos pactos trazan a su vez otros pactos a nivel de relaciones, que es otro de los temas que va a seguir surgiendo durante el mes de enero, que es todo aquello que ya no toca a nivel de cadenas con situaciones y sobre todo con personas, ya sea familia o ya sea entorno, y cadenas entendidas como votos, pactos, contratos que realicé energéticamente con otras personas y que no están compensados, ya sea vidas pasadas o esta vida, pero que derivan de ese pacto origen que me comprometí a experimentar para vivir lo que he vivido en esta y en otras vidas. Con el único propósito de descubrir ese quién soy ligado al propósito de la fuente. Dicho esto, simplemente entender que se abre la posibilidad este mes de resolver muchos lazos y vínculos a nivel kármico o a nivel de esa energía que queda por compensar, pero que voy a tener que irme primero al origen, a nivel de herida, de lo que causa o causó lo que estoy viviendo en este momento. Es importante entender, y esto lo recalcaban muchas veces, los pactos están para cumplirlos y cuando yo no me posiciono y no me responsabilizo de mi propia realidad, del rol que vengo a expresar, lo que hago es intervenir sobre la realidad de los demás por no responsabilizarme yo de mi propia realidad, y eso lo que hace es que se crea un vínculo diferente, un pacto diferente al que seguramente estaba previsto por mi ser
a nivel de experimentación. Por tanto, se trata de ver dónde estoy interviniendo que no debería intervenir para poder ver la energía real de los pactos que existen y desde ahí poder trascenderlos y liberar esas cadenas mutuas, tanto mías como del que está ahí ejecutando conmigo el pacto, y desde ahí poder posicionarme en las nuevas estructuras energéticas a nivel de origen que se van a plantear para mí durante este mes de enero, para así poder seguir avanzando desde una perspectiva diferente en febrero de forma como mucho más anclada. De primera sería esto, y había como muchos matices más que mencionaban, pero creo que me estoy alargando mucho. Voy a intentar ver si hay algo que me hubiese dejado. Sobre todo ahí, aparte de lo que hemos mencionado, también había una necesidad de atender como las necesidades básicas de mi realidad, que es lo que va a generar la estructura que luego me va a permitir seguir avanzando. El tema de aumentar mi energía vital, que tiene que ver con todo lo que he mencionado, porque si yo detecto allá donde estoy perdiendo energía y ese perder energía está relacionado con los vínculos o relaciones o donde pongo todavía o entrego o cedo mi poder hacia el otro, ahí hay un vórtice de energía donde se genera densidad justamente por no aplicar coherencia, y desde ahí voy magnetizando como todo un campo de fuerza de energía densa que hace que yo me refuerce o atraiga situaciones donde reforzar quizás esa herida de culpa, reforzar. Había una herida aquí importante que me mencionaban, que era, a ver si la encuentro. Bueno, no recuerdo. Había... No sé si me la mencionan en lo que vamos a trabajar durante esta semana. Sí, que es el resentimiento que hablaremos en el vídeo de la semana del 4 al 10. Pero son como varias energías que estoy magnetizando a nivel de patrones de información, a nivel de emociones, a nivel de creencias limitantes, por no aplicar esa coherencia a nivel de relaciones, a nivel de esos centros energéticos que son mis chakras, y que van magnetizando realidades que ya no tocan, que de soltar, y todo eso ligado al origen, a este mes de enero, la posibilidad que tengo de conectar con el origen, sobre todo a nivel de pactos origen, que tocan ser liberados y trascendidos. De forma así genérica sería esto. Si hubiese algo que me hubiese dejado, lo iríamos mencionando. Sí, recordar que a nivel estructural trabajaremos este mes el concepto de huesos como estructura del cuerpo físico. Por tanto, la columna va a ser importante a nivel de revisión durante este mes. Qué memorias celulares siguen enquistadas a nivel de toda la columna, y desde ahí cómo la columna sostiene o no sostiene mi propia realidad. Pues hasta aquí sería todo. Nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo grande.